Que en el segundo ampliado, la vez pasada, dijimos qué es lo que queríamos. Metodológicamente habíamos definido en la ANEF, conjuntamente con la mesa, cuál era nuestra reivindicación. Solamente para hacer un recuerdo, dijimos que queríamos reivindicarnos de la siguiente manera. Primero, reintegro. Segundo, compensación. Tercero, reparación moral. Cuarto, créditos blandos. Esos eran los 4 ejes que nosotros habíamos sostenido. La lámina está, les podemos enviar las personas que nos vinieron al segundo encuentro, les podemos enviar el que queríamos. Ahora hoy día tenemos que definir el cómo vamos a hacer eso. Porque una cosa es pedir, básicamente. Y nosotros dijimos, bueno, esto es lo que nos quitaron. Esto es lo que nos quitaron injustamente. ¿Y por qué injustamente? Porque como observamos ahí, en las láminas, son 11.000 trabajadores del Estado desvinculados. Ese fue el eufemismo que se ocupó. Pero no fueron desvinculados, fueron despedidos. ¿Y despedidos por qué? Porque tenían trabajo a contrata, pero anualmente se le iba renovando el trabajo como si fuera indefinido. En el video que hicieron gentilmente los compañeros de Rancagua, en ese video termina con una palabra simple, pero que refleja lo que hemos vivido como empleados públicos. Esa palabra termina diciendo todos los actores que están en ese video, actores sociales, no me refiero que sean actores profesionales, los actores sociales que vivieron esta tragedia terminan diciendo sin indemnización, sin indemnización, sin indemnización. ¿Por qué esa palabra refleja nuestra tragedia? Básicamente, lo dijimos en el segundo ampliado, porque cada vez que despedían a uno de los trabajadores públicos, ni siquiera nuestros familiares cercanos creían que salíamos sin indemnización. Todos creían que el trabajador público sigue teniendo o tiene los mismos derechos que son aquellos que están por el Código del Trabajo. Sin embargo, cuando uno explica que el trabajador público, aunque sean 20, 30, 50 años de servicio, no tiene los mismos derechos, estamos obviamente en una situación de desmedro. En ese contexto, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora en la mesa? ¿Qué es lo que hemos ido trabajando? Primero nos hemos reunido con las organizaciones sociales. Hemos ido paso a paso, reuniéndonos, pidiendo audiencia con las organizaciones sociales y explicando la situación que estamos viviendo y también solicitando que nos apoyen en estos 4 ejes reivindicativos. Posteriormente, ¿con qué mundo nos hemos reunido? Con el mundo político. ¿Por qué es importante el mundo político? Porque el mundo político también tiene que hacerse cargo de lo que nos ha sucedido, porque ese mundo político no se hizo cargo, y digámoslo con todas las letras, durante 20 años. Dijimos, la ANEF peleó por eso, que nos dejaran un espacio de seguridad. Sin embargo, sabiendo lo que iba a suceder, porque el mundo político lo sabía, en un momento determinado, ante un cambio de gobierno, aunque Piñera dijo, no se despedirá a nadie. En mayo de ese año teníamos 600 despedidos en el Ministerio de Educación. Y así sucesivamente, como lo dijo el presidente nacional de la ANEF, finalmente llegamos a 11.000 despedidos. Es decir, también el mundo político tiene una deuda con nosotros. Por lo tanto, también nos acercamos al mundo político. Y en esas acciones se fueron comprometiendo con algunos espacios reivindicativos. ¿Cuáles son las acciones de la mesa que tenemos hoy día? ¿Cuáles son los espacios reivindicativos que nos han ofrecido? En el Congreso visitamos con los compañeros de la mesa y los compañeros comunistas se comprometieron a hacer un proyecto de acuerdo con las diferentes bancadas. Ese proyecto de acuerdo, ¿qué contempla? ¿Qué es lo que pretende? Redactar un proyecto de ley futuro, no inmediato, futuro, que implique que se dé más seguridad a la situación de las personas que trabajan en el servicio público. En la democracia cristiana, ¿qué nos dijeron? Que había que mejorar o modificar el estatuto administrativo para acercarnos también a los derechos que tienen todos los trabajadores de nuestro país. ¿Por qué es importante eso? Porque hoy día nosotros podemos hacer una reivindicación de las personas que están aquí. Podemos luchar para que nos reintegremos. Pero si en 4 años más vivimos la misma tragedia que estamos viviendo hoy día,
lo más probable es que en 4 años más estemos de nuevo en esta casa, estemos de nuevo solicitando que nos reintegren porque de nuevo nos despidieron. Es decir, no podemos seguir siendo el botín de guerra de cada gobierno de turno. Lo que debiéramos ser como trabajadores del Estado, no trabajadores del gobierno, trabajadores del Estado, ser espectadores en cuanto a los gobiernos que van pasando, haciendo nuestro trabajo de manera coherente, no trabajar para el gobierno y en el fondo promocionar las acciones del gobierno. Somos trabajadores estatales. Entonces la primera acción pendiente que se está trabajando en el mundo político es hacer este proyecto de ley para evitar la precariedad del empleo. Esperamos que los diputados y los senadores estén a la altura de construir esto para que lo manden al Ejecutivo y finalmente el Ejecutivo lo vote en las cámaras y tengamos ese proyecto de ley. Lo segundo, que hemos solicitado como mesa y en eso nos han apoyado las organizaciones sociales. Con el cambio de gobierno se van a producir muchas plazas, también lo sabemos. En todos los cambios de gobierno cambian los escenarios políticos, cambian también los equipos de confianza, pero también hay otro elemento que se logró estos días, que fue la aprobación del proyecto de incentivo al retiro. Eso que va a implicar que también un grupo importante de personas, recordemos que en los servicios públicos tenemos un promedio de edad de 51 años, somos una población envejecida dentro del esquema laboral. Un grupo importante de personas va a salir también del servicio público que estaban esperando esta ley. Eso va a generar un espacio. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a los diputados y qué le estamos pidiendo a las organizaciones sociales? Que nos apoyen para que esos espacios que se vayan generando sean justamente ocupados de manera privilegiada por las personas que fueron despedidas arbitrariamente en el gobierno de Piñera. Es decir, aquí estamos hablando de una situación secuencial. Por eso es importante, muy importante, que cuando nosotros como mesa de exonerados, como mesa coordinada también por la ANEF, ustedes nos envíen la información que les estamos solicitando. Es importante que los dirigentes sociales, los dirigentes de los servicios que están presentes acá, se preocupen de sus exonerados, de decir el 2010 nos despidieron tanto, el 2011 nos despidieron tanto, 2012 tantos, llenar la ficha y enviarla para decir, ¿sabe qué? Cuando nosotros lleguemos a los servicios a solicitar la reincorporación lo más inmediatamente posible a esos servicios como acción política, lo más probable es que el jefe de servicio, el ministro o el diputado nos diga cuántos son y nosotros tengamos muy pocas fichas y le vamos a decir, mire, son esto, con esto lo solucionamos y dejamos que dejen de joder estos tipos, metemos esto. Pero ¿qué pasa con todos los compañeros que no tienen la información? Básico eso. Dos elementos fundamentales. Proyecto de ley. Segundo elemento, que se privilegien las contratas a partir del cambio de gobierno con aquellas personas que fueron despedidas injustificadamente. Tercer elemento a considerar, tremendamente importante, la organización. Hoy día hay 3 regiones en este momento representadas de exonerados. ¿Cuáles son esas regiones? Rancagua, Concepción, Temuco. Es importante que las otras regiones, está la representante Valdivia también acá, es importante que las demás regiones, bueno, y la metropolitana indudablemente, que las demás regiones también logren organizarse. Porque aquellas personas, si en un momento determinado nos dicen, no, ustedes fueron despedidos, no, ustedes son la escoria, no, ustedes son la grasa, como se dijo, eso se dijo, nosotros tenemos que tener la fuerza de la organización, como recientemente lo decía el presidente de la ANEF, la fuerza de la organización para decir, nosotros también nos levantamos y somos capaces de reivindicar esto. Porque esto es muy importante. El otro día estaban dando un programa de televisión, un programa que se llama Mentiras Verdaderas. Y estaban haciendo apuestas quién iba a ser el ministro de esto, el ministro de este otro. Y una periodista que yo consideraba muy progresista, la consideraba, porque hace tiempo no la considero así, viene y en un momento determinado da a entender, dice, bueno, van a entrar 11.000. La cifra no fue casual, es la cifra que maneja la ANEF, pero dio a entender que los 11.000 que iban a entrar eran 11.000 operadores políticos. ¿Qué es lo que tenemos que decir nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que reivindicar? Que esas 11.000 personas que despidieron injustamente son trabajadores dignos, son profesionales de primer nivel, son profesionales que dieron su vida al servicio público. Por lo tanto, estas acciones, vuelvo sobre ellas, el proyecto de ley, la reincorporación de las personas en aquellos espacios que vayan quedando en los servicios públicos, que no van a ser pocos. En mi servicio, solamente con el incentivo al retiro es el 5% de la dotación que queda libre.
¿ya? Y la organización nos va a permitir reivindicar nuestra dignidad que nos quitaron en el trabajo. Nos va a permitir reivindicar nuevamente las nuevas acciones y nos va a permitir que no lo olvidemos. Aquellos que entren primero, no se olviden de los más pequeñitos que todavía están afuera y que tienen tantas necesidades como las que tuvimos nosotros. Muchas gracias, compañeros.